Llegó el momento de realizar el sueño secular. El pueblo era soberano de su tierra y nosotros, campesinos, teníamos la responsabilidad de llevarlo a cabo. El reparto de tierras recuperadas se hizo en otoño. Era urgente prepararlas para arar y sembrar la tierra. Se organizaron 4 comunas alrededor de Gulépole y otras aún más lejos, que conozco menos porque no participé. La participación en las comunas era voluntaria. Los campesinos que decidían ser comuneros se agrupaban por familias o por afinidades. Hubo muchas discusiones sobre la elección de las semillas. También se debatió la cuestión de la enseñanza. Las comunas no querían restablecer el modelo antiguo de educación. Soy Arturo, rey de los bretones. El modelo libertario de Francisco Ferrer Guardia, que conocíamos a través de diversos folletos impresos. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Pues te equivocas. Vivimos en una dictadura, una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases trabajadoras... Estamos con lo de las clases. Ese es el que es la cuestión. El pueblo. Es decir, los trabajadores tienen que emanciparse, esa es la primera idea. Y la emancipación de los trabajadores vendrá de ellos. La revolución, la emancipación de los trabajadores tiene que ser hecha por nosotros. No vamos a esperar o a confiar en nadie de fuera, en nadie ajeno a nosotros. Donde hay esclavos, hay revueltas. Donde hay esclavos, hay resistencia. Se dieron cuenta que los humildes, la gente humilde, es más fuerte que los poderosos, los potentados, los orgullosos, etcétera. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Hace 100 años, el imperio más extenso del planeta dio un vuelco y se puso patas arriba. El seísmo fue muy breve, fuerte y profundo, pero breve. Duró muy poquito, pero fue intenso. En la Rusia de 1917 estalló un caleidoscopio de revoluciones en los que se puso en jaque el orden establecido durante siglos. El Estado casi desapareció y desde diferentes posiciones los desposeídos de todas las Rusias se lanzaron a construir un sinfín de nuevas Rusias. A construir una nueva sociedad sin explotadores ni explotados, sin gobernantes ni gobernados. Desde el control obrero de fábricas y talleres, desde las comunas rurales, desde las miriadas de obreros y campesinos, surgió una batalla por edificar la emancipación. Hubo edificios descentralizados, igualitarios, hubo edificios construidos en barro, otros en piedra dura. Se derrumbaron tronos y se erigieron otros diferentes. Hubo edificios idealistas, otros pragmáticos. Los hubo desinteresados y solidarios, los hubo feroces y valientes. Pero finalmente, algunos volvieron a construir el mismo edificio, con otros materiales, de hormigón, gris e implacable como los de los tiempos anteriores. Un gran edificio central que derribaría el resto de construcciones. Y una vez más, el yunque se vio obligado a ser yunque y recibir los golpes del martillo. Sin embargo, es una historia que merece ser contada. Esta semana, la Revolución Rusa.
Tenemos al otro lado del teléfono al historiador Julián Vadillo, con quien vamos a hablar de algunos aspectos poco conocidos del proceso revolucionario ruso. Entre otras publicaciones, Julián ha publicado este año precisamente Por el pan, la tierra de la libertad, el anarquismo en la Revolución Rusa. Julián, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Bueno, antes que nada debo agradecerte la publicación de este libro y lo digo por la escasísima bibliografía en castellano sobre el anarquismo en la Revolución Rusa. Quizás no con una mano, pero con las dos manos podríamos contar los libros en nuestro idioma dedicados específicamente al anarquismo ruso. Por otro lado, si bien en esta entrevista no nos vamos a centrar en organizaciones específicamente anarquistas, que también las hubo y de las que das buena cuenta de ellas en el libro, sí que creo que vamos a hablar tanto de organizaciones como movimientos en los que por descontado participaron anarquistas, pero sobre todo fueron afines o coherentes a las formas de proceder libertarias, es decir, la organización horizontal, la autogestión y la autonomía respecto a partidos y comités centrales. Me refiero tanto al movimiento de los soviets como a la Magnochina ucraniana y a la Comuna de Kronstadt. Empecemos, si te parece, por los soviets. Si seguimos el libro de Oscar Ambeiler sobre la historia de los soviets en Rusia, este sitúa su nacimiento en 1905, con un origen en ese, digamos, primeras semanas de 1905, después del Domingo Sangriento, ¿no? Y esa revuelta popular, ¿no?, que estalla, con un origen en los comités de huelga de las diferentes fábricas que crearían un consejo, el soviet, como órgano temporal de coordinación para fortalecer y llevar a cabo este movimiento huelguístico de principios de 1905. ¿Es este, digamos, el contexto de nacimiento de los soviets? Sí sería ese el nacimiento. Aparte del libro de Ambeiler, es de lo poco que se ha escrito sobre los soviets en Rusia y esté traducido al castellano. En ruso hay mucha bibliografía alrededor de los soviets, pero accesible al público español es muy limitado. Tú lo has dicho al principio, se pueden contar con los dedos de una mano, y es que la Revolución Rusa, lo que es el fenómeno de la Revolución Rusa, el desarrollo de la Revolución Rusa, no ha sido objeto de estudio por parte de los historiadores españoles. No ha tenido esa atracción que ha podido tener en otros sitios como en Francia o en Inglaterra. Ambeiler lo sitúa muy bien ahí, en la Revolución de 1905. Es verdad que hay antecedentes que hablan de esa posible organización de los soviets, más circunscrita a lo mejor al campo, como era el MIR, era el Artel, etcétera, otros modelos de organización comunal. Sin embargo, Ambeiler sitúa ese origen en la zona fabril de Ivanovo-Bonosek. Los primeros soviets nacerían en esa zona industrial, en lo que se conoce como la Manchester rusa. Otros testimonios colocan el origen en otros lugares. Por ejemplo, Polin, en la Revolución Desconocida, habla que el origen del soviet está en febrero de 1905 en San Petersburgo. Ambeiler habla de abril de 1905 en Ivanovo-Bonosek, y en el sur, en lo que sería Ucrania, también se desarrollarían esas estructuras en esa época. Independientemente de cuál sea el primer soviet, porque eso ya es anecdótico en la historia, lo que sí se puede decir que es al calor de esa revolución que comienza a desarrollarse en enero de 1905, los trabajadores, tanto en el campo como en la industria, comienzan a organizarse y comienzan a ver la necesidad de crear estructuras obreras, estructuras de poder, de gestión, etcétera, dentro de los propios campos laborales. Sí está ahí el origen. La Revolución de 1905 es fundamental para entender el soviet, entender qué es un soviet como organización, como consejo obrero, porque después variará mucho la visión de esos soviets en lo que son en su origen, diseminados, dispersos, etcétera, hasta lo que serán los soviets por los que se disputarán el control de los mismos las distintas corrientes del movimiento revolucionario ya en 1917. O sea que, digamos, de alguna forma en este origen sí que encontraríamos una especie de órgano de autogestión, ¿no? Dado que además los sindicatos en Rusia eran tremendamente débiles. Sí, es un órgano de autogestión y es un órgano muy horizontal, la aparición del soviet. Es por ello que distintas tendencias del movimiento obrero se sienten cómodas en su estructura. Digamos que los soviets, por ejemplo, el de San Petersburgo, el primer presidente del soviet de San Petersburgo es Nosar Hrustalev,
que es un personaje que está dentro del Partido Socialista Revolucionario. Los socialistas revolucionarios se sienten cómodos en esas estructuras, pero los anarquistas también, al ser tan horizontal, donde la participación es directa, no tiene ningún tipo de intermediación. Los partidos no es una correa de transmisión de ningún partido político. Para los anarquistas también es un modelo de organización muy atractivo. De hecho, hay zonas en Rusia donde los anarquistas son mayoritarios en el Soviet, como por ejemplo es Bialystok, que hoy está situado en Polonia, pero entonces formaba parte del Imperio Ruso. Los anarquistas siempre fueron mayoritarios en esos soviets. Igualmente los sindicatos son todavía embrionarios y de hecho en las zonas donde el soviet en Ucrania comienza a tomar también mucha fuerza, lo hace aparejada a la aparición del sindicalismo revolucionario de modelo francés, que también impulsarán gente o personajes muy cercanos al anarquismo, cuando no directamente anarquistas, como Novomirsky, que es uno de los fundadores de ese sindicalismo revolucionario francés. El gran problema que existe con los soviets es cuando las distintas organizaciones políticas, sobre todo el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, la facción bolchevique, que en un principio considera que esos organismos tienen que estar a disposición del partido, y cuando los soviets determinan, o el soviet de San Petersburgo en concreto determina que no van a estar a disposición de ningún partido, lo consideran por parte de los bolcheviques un organismo fraccional del movimiento obrero, y son muy comunes las críticas en los periódicos bolcheviques al soviet entre 1905 y 1908. Es a partir de ese momento cuando comenzará a variar la visión de los bolcheviques respecto a los soviets, y sí que lo considerará un órgano obrero que el partido intentará controlar en algún momento. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. El proceso revolucionario de 1917, que logró derrocar a la dictadura zarista primero y al gobierno liberal democrático después, se compuso de muchas historias, de muchos protagonistas. El espíritu revolucionario que se desarrolló durante aquel año, inspirado en los soviets, se sostenía sobre principios de autogestión, desde los comités locales surgidos en ciudades y pueblos, los consejos de fábrica, las asambleas aldeanas, las guerrillas campesinas. Las masas populares se lanzaron a conquistar el sueño secular de la emancipación. Este es el contexto en el que se desarrollaron los soviets, como consejos obreros y campesinos. Cada fábrica o taller enviaba a sus delegados. Según el lugar, se acordaba enviar un delegado cada 100, 500 o 1000 trabajadores. Las fábricas más grandes enviaban sus delegados surgidos de las asambleas fabriles. Las fábricas más pequeñas se reunían y acordaban enviar delegados comunes. Pero como hemos dicho, pronto los campesinos y soldados formaron sus propios soviets o entraron a formar parte de los anteriores. El resultado eran consejos asamblearios desde los que debatir, acordar y coordinar las luchas. Los principios básicos eran la autonomía local de cada consejo, la elección espontánea desde fábricas, talleres, barrios, aldeas, de los delegados entre gente de confianza y la capacidad de cada asamblea de esas fábricas, barrios o aldeas de revocar a sus delegados, manteniendo siempre ese principio de construcción de abajo arriba. De esta forma, esta asamblea permanente dotaba de una capacidad de acción y organización no conocida hasta la fecha, con la fuerza suficiente para desatar huelgas de millones de obreros, llevar a cabo insurrecciones, gestionar la producción o la redistribución de recursos. Esta expresión de autoorganización popular, con todas sus imperfecciones, fue creciendo y las clases populares fueron adaptándola según sus experiencias en un proceso de autoaprendizaje.
Pronto, desde los soviets surgieron diferentes comisiones, comités revolucionarios, milicias, periódicos, que extendieron su influencia por barrios y ciudades enteras. Como he dicho, siempre desde la heterogeneidad, fruto de la autoorganización local. Услышит, как она поет, пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Расцветали яблони и груши, поплыли туманной рекой, выходила на de alguna forma también se entronca con un movimiento consejista más amplio, ¿no?, que también se desarrolla en Europa, ya quizás a partir del 17. Sí, lo único que hay que tener en cuenta que el Soviet tiene características propias de Rusia. O sea, es un consejo, en otros lugares se intentan emular esos soviets. Hace poco leía, por ejemplo, un texto de un personaje muy conservador, un liberal conservador español, que era Antonio Rollo Vilanova, que hablaba del desarrollo de los soviets, del bolchevismo, etcétera, y consideraba, por ejemplo, que el gran peligro que existía en España no era el bolchevismo ruso, sino que los trabajadores estaban empezando a controlar las fábricas directamente a través del modelo sindical de la CNT. Es decir, hay emulaciones, pero para mí el soviet, por ejemplo, difiere, por ejemplo, con las corrientes de Panekoek o de Rosa Luxemburg, etcétera, donde son distintos, ¿no? Los consejos de Baviera, etcétera. El soviet sí que tiene algo muy ruso, es muy propio de la propia Rusia, y de hecho emerge como un órgano puramente popular de Rusia. Tiene sus vinculaciones, evidentemente, porque luego ese modelo se irá difundiendo por distintos puntos, pero podemos decir que el soviet también tiene características propias de los rusos. Quizás a partir de 1917 también se transforma, digamos, esa visión de los soviets, que aparte de la entrada, digamos, de los partidos políticos, ¿no?, que intentan controlar, ¿no?, o repartir su influencia dentro de los soviets, también es cierto que más allá, digamos, del control obrero, ¿no?, inicial, los soviets empiezan a extender su influencia, ¿no?, también sobre barrios, sobre incluso comités revolucionarios, digamos, armados para apoyar insurrecciones y demás. Es decir, de alguna forma, me estoy imaginando a lo largo del 17 que en muchas ocasiones, al menos leyendo los textos, te encuentras con que las sesiones de los soviets prácticamente eran continuas, ¿no?, durante todos los días y casi todo el día, ¿no?, donde llegaba continuamente gente poniendo problemas sobre la mesa, ¿no?, colectivos, organizaciones. Es decir, quizás podría acercarse quizás a un órgano municipalista. Me da un poco la imagen en algunos momentos, hablan, por lo menos leyendo sobre el soviet de Petrogrado. El soviet, ante todo, es un órgano de contrapoder. Lo que el soviet está intentando hacer es transformar la realidad social del momento, o sea, como una estructura revolucionaria que intenta minar el modelo social existente para sustituirlo por otro nuevo. La diferencia de los soviets de 1905 con los de 1917 es que, por ejemplo, los de 1905 hemos dicho que son soviets de fábricas, por ejemplo, los obreros se organizan en las fábricas, y en 1917 estamos hablando de soviets de campesinos, obreros y soldados. Dentro del ejército también hay ya una organización de soviet, de organización horizontal, que intenta transformar esa realidad. Los partidos políticos evidentemente le quieren dar un sesgo distinto o intentar arrastrar la influencia del soviet hacia sus propias perspectivas, mientras los anarquistas, por ejemplo, quieren seguir manteniendo, en algunos casos, porque no todos los anarquistas ven con buenos ojos los soviets o la organización del soviet, y otros optan por otros modelos de organización, pero los anarquistas a nivel general ven que el soviet tiene que seguir manteniendo una estructura horizontal, apartidista. Para otros partidos tendría que ser como no solo ese organismo de contrapoder, sino que tiene que estar a disposición de esos
esos partidos. Es como el reflejo o el espejo en el que sus propias ideas se van a ver impregnadas en el resto de la clase trabajadora. Esos soviets ya son muy extendidos, y hay congresos panrusos de los soviets, hay comité central de los soviets, es decir, ya en 1917 los soviets, hay que decir que no dejaron de existir entre 1905 y 1917, pero la represión a la que sufrió el movimiento obrero entre esas fechas por parte de la monarquía zarista fue dura y estuvieron dispersos en muchos casos, pero a partir de febrero del 17 esos soviets se han reorganizado, esos soviets son más eficaces. Pero no deja de ser un debate. En 1917 lo que se está dirimiendo es el control de esos soviets entre las distintas fuerzas revolucionarias. Por ejemplo, ¿quién es Kerensky? Kerensky es un personaje que viene del partido Trudovike, el partido, digamos, se puede traducir como un partido laborista, que se vincula en aquel momento al Partido Socialista Revolucionario ya en su facción, podemos decir, de derechas, la facción eserista, y esa facción eserista intenta que Kerensky sea el vínculo entre el gobierno provisional que ha surgido de las jornadas de febrero de 1917 con el soviet. Hay otros, por ejemplo, los bolcheviques y los anarquistas no están de acuerdo con esa visión del soviet. Para los bolcheviques el poder está en los soviets y es el soviet el que tiene que eliminar al gobierno provisional, y para los anarquistas también, en realidad, el poder es el soviet, lo único que diferirán bolcheviques y anarquistas será en el sesgo o en la visión que darán a la propia revolución. Es decir, los soviets, esos pequeños consejos, se han convertido ya en un campo de batalla de las distintas fuerzas revolucionarias. En este sentido, por lo que nos estás comentando y ya poniendo nombres, digamos la facción, ¿no? Ya se había separado el Partido Socialista Revolucionario, la facción de derechas, un poco que buscaba esa mediación, incluyendo también, incluían los mencheviques, ¿no? Esa mediación y ver el soviet un poco como un contrapoder del gobierno provisional, pero que de alguna forma permitir que el gobierno provisional ejerza como gobierno, pero digamos hacer como de vigilante, ¿no? El soviet, mientras que en cambio, como nos comentas, tanto socialistas revolucionarios de izquierdas como anarquistas o como bolcheviques sí que veían en el soviet como el único órgano de poder, ¿no? Como órgano efectivo de la clase obrera. Pero esa es la dualidad de poder, esa es la característica que se da en Rusia entre febrero y octubre de 1917 y que finalmente en octubre del 17 acabará con el gobierno provisional y se iniciará un periodo nuevo, que se puede debatir si fue golpe de Estado, no fue golpe de Estado, o cuál es cómo deriva toda la cuestión de la Revolución de Octubre de 1917. Pero efectivamente hay unas distintas visiones de lo que tiene que ser el soviet, de cómo tiene que funcionar el soviet y cuál es la faceta que tiene que tener el soviet. De hecho, el gran debate que existirá después de octubre de 1917 entre las corrientes revolucionarias, podemos decir triunfantes, han perdido los socialistas, han perdido los eseristas, han perdido los mencheviques. Ojo, no todos los mencheviques, porque los mencheviques internacionalistas, el Partido Socialdemócrata explosiona en 1000 grupos y al final aparecen mencheviques internacionalistas, los grupos como Yedinsbo de Pleyanov, los Socialistas Unidos de Novaya Zim, es decir, hay un montón de grupos. Hay que tener en cuenta también una cosa, y es que cuando tenemos la Revolución Rusa en la cabeza le damos un esquema excesivamente simplista. La Revolución Rusa, como todo acontecimiento histórico, es muy poroso. Hay muchas tendencias, hay muchas ideologías y hay mucha gente que está en un vaivén, que en un momento dado está en un sitio y luego te los encuentras en otros. Por ejemplo, Trotsky hasta agosto del 17 es un menchevique internacionalista y a partir de ese momento se pasa con armas y bagajes al campo bolchevique, ¿no? Todas esas tendencias van a rivalizar en el soviet. En octubre del 17 hay algunas que ya salen francamente derrotadas. La experiencia Kerensky ha salido derrotada, la experiencia de los eseristas ha salido derrotada, incluso algunos de esos integrantes formarán parte de asambleas constituyentes opositoras al gobierno bolchevique, pero luego entre las potencias triunfantes, entre los bolcheviques, entre los anarquistas, entre los socialistas revolucionarios, se desatará una guerra abierta por cuál es el modelo revolucionario que se tiene que extender. Y mientras para los bolcheviques el soviet va a ser un apéndice más del partido, para los socialistas revolucionarios y para los anarquistas no va a ser así, no tiene que ser así, y eso desvirtúa para esas ideologías cuál es el origen del soviet y cuál es el cometido del soviet en el proceso revolucionario. Yendo en este sentido,
sentido hacia un poco el declive de los soviets, o su transformación definitiva, a partir de que los bolcheviques, digamos, alcanzan el poder y van reconstruyendo el Estado, ¿no? y extendiendo su poder, también van extendiendo también el poder sobre los propios soviets, ¿no? Y mandando sus propios comisarios, y de alguna forma, por ejemplo, Oscar Ambeiler habla de integración de los soviets dentro del nuevo Estado de una forma además dependiente y sometida, ¿no? En este caso al partido. O sea, sucede algo así, que los soviets terminan de alguna forma diluyéndose bajo los dictados del partido. Sí, completamente. O sea, el partido bolchevique acaba copando todos los puestos del soviet. De hecho, en las elecciones a los soviets cada vez es más complicado el acceso de otras ideologías que no sean las del partido gobernante a la dirección del soviet. Aparecen muchas veces integrantes del partido bolchevique y luego adscritos sin partido. Esos adscritos sin partido son también del propio partido bolchevique o gente que está próxima al partido bolchevique. Hay una anécdota muy, muy, muy curiosa que cuenta Ángel Pestaña en su libro 70 días en Rusia es lo que yo vi, cuando él da una de las conferencias en uno de los clubes anarquistas de Moscú. Allí conoce a un anarquista que se ha presentado a las elecciones del soviet, que esas elecciones los bolcheviques la han declarado nula, que ha vuelto a haber elecciones y ha vuelto a ganar este anarquista las elecciones del soviet, la han vuelto a declarar nula y al final acaba con la detención de este anarquista, su encarcelamiento y una elección completamente adulterada por parte de los organismos gobernantes, ¿no? Tal y como nos lo cuenta Ángel Pestaña. O sea, a tenor de lo que dice Ángel Pestaña, desde luego los bolcheviques llegan a un momento en que los soviets libres, lo que se conoce como soviet libre, que serán los ejemplos que se darán también en Ucrania y en Kronstadt posteriormente, están siendo laminados en base a unos soviets controlados por el partido bolchevique primero y luego el Partido Comunista de la Unión Soviética, que se fundará a partir de 1919. Кони версты рвут наметом, нам свобода дорога. Через прорезь пулемета я ищу в степи врага. Анархия, мама, сынов своих любит. Анархия, мама, не продаст. Свинцовым дождем врага приголубит. Анархия, мама, за нас. Застрочу огнем кинжала. Con el estallido de la Guerra Civil Rusa, a partir de 1918, con el ataque de diferentes ejércitos zaristas, se desarrolla un complejo entramado bélico durante el cual, en aras de la defensa de la revolución, los bolcheviques reconstruyen el Estado en torno al partido. Durante la Guerra Civil, junto al Ejército Rojo y frente a los ejércitos blancos zaristas, se alzarán multitud de ejércitos verdes, campesinos, que combatirán contra los blancos para evitar la vuelta de los terratenientes, pero al mismo tiempo defenderán de forma armada la autonomía de sus territorios y sus organismos locales frente al centralismo bolchevique recién construido. En Ucrania, bajo principios anarquistas, el ejército insurreccional campesino, liderado por Néstor Makhno, combatirá bajo una bandera negra decorada con una calavera las acometidas de los ejércitos monárquicos. Bajo los territorios libres ucranianos, habitados por alrededor de 7 millones de habitantes, se desarrollará una sociedad libertaria, sin Estado, basada en las comunas campesinas libres y la confederación de estas. Show.
Por otro lado, la explosión revolucionaria de 1917 conllevó que diferentes regiones del Imperio ruso comenzasen a funcionar de forma autónoma, sin que en muchas ocasiones el gobierno provisional pudiera hacer nada. Situación que se profundizó tras las jornadas de octubre. Uno de los casos más paradigmáticos quizás sea el ucraniano. ¿Qué nos puedes contar del movimiento magnovista? Ucrania sí es un caso muy especial dentro de la Revolución Rusa. El partido bolchevique, por ejemplo, había tenido mucha implantación, digamos, en esa gran Rusia, Moscú, San Petrogrado, etcétera, las grandes ciudades donde los bolcheviques se han ido extendiendo, pero sin embargo en Ucrania la influencia del bolchevismo siempre fue escasa. Allí las dos grandes ideologías que dinamizarán el movimiento revolucionario serán, por una parte, los socialistas revolucionarios, que a todo esto es el actor más importante de la revolución, porque el socialismo revolucionario es la organización mayoritaria dentro de los trabajadores rusos, y por otra parte están los anarquistas. Los anarquistas ucranianos siempre han tenido un acervo importante desde prácticamente la revolución de 1905, focalizado en algunas zonas del este ucraniano. Yo siempre le cuento a la gente, digo, si tenemos en mente un mapa de Ucrania donde hoy está todo el lío del Donbass, etcétera, es ahí donde estaba la influencia del magnovismo y la influencia del anarquismo. Lo que el magnovismo introduce en el contexto revolucionario y introduce en un contexto de la guerra civil es un modelo revolucionario distinto al que los bolcheviques están practicando. Frente a la verticalidad bolchevique, frente a la revolución concebida como el partido eje central de toda la revolución, el magnovismo considera que es la autogestión y el soviet libre lo que va a movilizar a esa clase trabajadora. Eso evidentemente será un germen de colisión entre dos modelos completamente distintos de lo que será la revolución. Si bien hay que tener en cuenta una cosa, la literatura posterior a la revolución han legado por la parte bolchevique a un movimiento magnovista completamente desfigurado, en el que se le ha presentado como bandidos, como antisemitas, etcétera, como elementos contrarrevolucionarios, y también la parte magnovista, el gran historiador del magnovismo que fue Piotr Arshinov. Arshinov en su obra digamos, tiene una concepción excesivamente benevolente del magnovismo, como si desde un principio Makhno y su ejército insurreccional se opusieran de forma frontal al bolchevismo, y no es verdad, porque la guerra civil les llevó a pactar hasta en 3 ocasiones con el gobierno de los soviets, incluso en el último pacto Makhno intentó que el gobierno bolchevique reconociese la independencia o la peculiaridad de la zona libre de Ucrania para que desarrollase su propio concepto revolucionario. Ahí, una vez más, como decía hace un rato, la historia es porosa, la historia tiene muchos matices y es la documentación física de primera mano lo que nos dice cuál fue el devenir del movimiento magnovista. A tenor también de una cosa, el magnovismo es un movimiento que, como dice Anatol Korelik, nace de las masas laboriosas, hay que incluso le vacía de contenido anarquista, aunque todos o casi todos los integrantes del magnovismo son anarquistas, Néstor Makhno, Víctor Belash, Taranovsky, etcétera, todos los integrantes de ese magnovismo son anarquistas, pero, por ejemplo, en Ucrania hay una organización anarquista, que es la Confederación Anarquista Nabat, que son anarquistas organizados que tienen contacto con el magnovismo, pero que algunos son magnovistas y otros no lo son. Es decir, el magnovismo es un movimiento insurreccional de los campesinos, un ejército guerrillero que en sus zonas de influencia desarrollan un modelo autogestionario, socialista, de acción directa, que chocó frontalmente con el modelo revolucionario bolchevique. Un ejército insurreccional campesino que comienza a coger forma tras el Tratado de Brest-Litovsk, por el que Rusia pactaba con Alemania la salida de la guerra y cediendo los territorios ucranianos a los alemanes. En este contexto se forma un ejército campesino para expulsar a los ocupantes alemanes que llegaban para abastecerse para la guerra. Expulsan a los alemanes, después estalla la guerra civil y Ucrania es uno de los escenarios de lucha, por lo que combaten y derrotan también a los ejércitos zaristas. Es decir, estamos hablando de un ejército guerrillero campesino que defiende la autonomía de un territorio, que lucha contra los ejércitos blancos zaristas primero, pero que después se tienen que enfrentar al ejército rojo. Es decir, la guerra civil unifica a todos frente al enemigo zarista, pero una vez acabado el peligro, el gobierno bolchevique quiere volver a hacerse con el control de Ucrania. Sí, la revolución
la guerra civil es yo cuando la he explicado alguna vez en clase, es un auténtico jaleo. La guerra civil rusa, y Ucrania es uno de los escenarios, porque tiene muchos escenarios. También tiene el este ruso, en la zona de Siberia, etcétera, y hay también guerra civil. Pero en Ucrania, por ejemplo, se dividen, hay no sé cuántos ejércitos campesinos o pequeñas partidas de campesinos, que algunos van a su aire y otros están circunscritos en un ejército regular. Pero por protagonismo podemos hablar desde las tropas proalemanas de Skoropadsky, las tropas del ejército blanco de Denikin y Wrangel, las tropas nacionalistas ucranianas de Simón Petliura, las tropas bolcheviques, los magnovistas, los ejércitos verdes, las fuerzas de Grigoriev, que era un aventurero que aparece por ahí. Primero está dentro del ejército rojo y luego se sale con su propia partida de guerrilleros, estos sí fuertemente antisemitas. Es decir, al final el magnovismo es que se peleó con todo el mundo, porque era un modelo diametralmente opuesto a todo lo que proponían los demás. Y en una zona con una influencia muy concreta y con un número de fuerzas relativo. Es decir, el magnovismo es fundamental para entender la expulsión de los proalemanes de Skoropadsky, es fundamental para entender la derrota del nacionalismo de Petliura, es fundamental para abortar las facetas aventureras del atamán Grigoriev. Eso lo hace en parte, en algunos casos, en combinación con el ejército rojo, y otra lo hace en solitario. Y evidentemente cuando llega la colisión con el ejército rojo, las fuerzas del magnovismo son terriblemente inferiores a un ejército regular que está dirigiendo un propio estado, ¿no? Pero claro, es brutal, por decirlo de alguna forma, el papel que tiene este ejército insurreccional magnovista, que por cierto es un ejército con un estado mayor y con una disciplina militar. Y curiosamente estos campesinos, porque son campesinos, Néstor Makhno era de una aldea campesina, él había trabajado en una fundición en su zona de origen, pero está compuesto mayoritariamente por gente del campo. Tienen unos conocimientos militares y sobre el terreno realmente asombrosos, para poder vencer a ejércitos regulares como por ejemplo los ejércitos blancos de Denikin y Wrangel, que son ejércitos fuertemente armados y que encima contaban con un apoyo exterior, un apoyo por parte de las fuerzas occidentales que son opositoras a la revolución rusa, ¿no? Es decir, lo que algunos han denominado, Thor Schuchmann en esta novela de la Revolución Desconocida hablaba de la epopeya magnovista. Sí. Yo no hablo de epopeyas porque es absurdo utilizar esos términos en historia, pero desde luego el mérito que tiene un ejército compuesto por campesinos que tienen unos conocimientos militares amplios y que ha tenido un enfrentamiento directo con fuerzas armadas militares y fuertemente subvencionadas es digno de un estudio que se haga sobre el terreno de lo que significó el magnovismo, ya incluso lejos de la propia historia del movimiento magnovista que hizo Arshinov, de las referencias que tenemos de Bolino, de las memorias del propio Makhno, porque a posteriori, cuando ya la Makhnovshchina es derrotada, Makhnovshchina es el movimiento que genera Néstor Makhno, ya cuando la Makhnovshchina es derrotada, ese fermento, ese pozo revolucionario en Ucrania se siguió manteniendo. Y Makhno siempre fue un personaje de referencia. Febrero de 1919. Ataque masivo de los blancos. Las tropas magnovistas son enviadas a mantener el frente del sur. En Gulépole, el primer congreso del Soviet regional reunirá a los delegados de más de 1 millón de campesinos insurgentes. Nos negamos a elegir entre el poder de un partido o de un propietario. Se decide realizar una movilización general voluntaria para sustituir a los grupos que luchan desde hace meses y asegurar el avituallamiento. Marzo. En Kharkov tiene lugar el primer congreso campesino de toda Rusia. El objetivo, aprobar la nacionalización de las tierras. El delegado de Gulépole toma la palabra. El problema de la tierra es el más delicado y debe ser tratado con la mayor precaución para que el trabajo sea creativo y las comunas funcionen.
Hay que ayudarles, no desorganizarles. Que los bolcheviques nos dejen un año. Abril. Los combates en el frente se intensifican. Segundo Congreso del Soviet Regional en Gulépole. Los delegados de 72 distritos, representando a más de 2 millones de hombres y mujeres, participan en el debate. Al final del Congreso salta la noticia. El Congreso ha sido declarado contrarrevolucionario y sus organizadores fuera de la ley. Firmado Divenko, comandante de la división bolchevique. Respuesta: ¿pueden existir leyes promulgadas por algunas personas que se autodefinen revolucionarias? Firmado el Consejo Revolucionario de Gulépole. Lenin y los líderes bolcheviques, gentes de ciudad, provenientes de las clases educadas y convencidas del poder modernizador del capitalismo, despreciaban al campesinado, que según sus teorías estaba abocado a ser reducido ante la modernización capitalista y socialista. A este prejuicio inicial se sumó que el volumen de las apropiaciones de tierras complicaba enormemente los esfuerzos del gobierno de consolidar el poder. Dada la decisión de los bolcheviques de luchar hasta la muerte por mantenerse en el poder, no les quedó otro remedio que endurecer la economía de guerra heredada del régimen zarista, que pretendía hacer del grano un monopolio estatal. El conocido como comunismo de guerra implantó un proceso militarizado de requisación de grano en el campo ruso. Tales requisas se realizaban de forma despiadada, incluyendo fusilamientos si se consideraba que los campesinos estaban escondiendo grano. El descontento campesino llevó a formar partidas guerrilleras en multitud de lugares de toda Rusia, que en algunos casos se convirtieron en auténticos ejércitos organizados para defender y devolver la autonomía a sus territorios, tanto para evitar la vuelta de los terratenientes zaristas, que llegaría con toda seguridad si ganaban los ejércitos blancos, como para defender sus organizaciones locales frente al centralismo bolchevique. Las revueltas campesinas del sureste de Ucrania, en la provincia de Tambov, así como las del Bajo Volga y Siberia Occidental, a nivel básico estaban cortadas por el mismo patrón. Además de practicar tácticas de guerrilla idénticas, todas tuvieron parecidas o idénticas causas, apoyos sociales y simpatizantes. En zonas críticas, el vacío de poder ofreció la oportunidad de reclamar las libertades personales y comunales que actuarían de vallado contra la reimposición de poderes centrales que habrían de terminar en levas de impuestos y de hombres por parte del nuevo régimen ruso. En el caso de la rebelión campesina liderada por Néstor Makhno en el sureste de Ucrania, fermentó con el atractivo de un autogobierno y un anarquismo comunitario campesino, según la visión de Bakunin y Kropotkin, que encajaba perfectamente con las aspiraciones seculares del campesinado ucraniano. En cualquier caso, más allá de las peculiaridades de la Makhnochina, si las rebeliones rurales tuvieron en común una agenda social y política, esta pretendía salvar la esencia del reparto de tierras de 1917 y ese espíritu de autonomía de los soviets y otros organismos locales. ¿Cuál era la forma de proceder en los territorios libres? Porque si no me equivoco, el método organizativo era la comuna rural, tradicional, ¿no? Las comunas libres. Sí, ellos se organizaban
Makhno lo primero que hizo cuando volvió a su ciudad natal, a Guley-Polé, tras haber estado preso tras la revolución de 1905 y haber estado condenado a muerte, él se desplaza ya en 1917 con la amnistía de febrero a su pueblo, organizan el soviet local y ellos lo que hacen es colectivizar la tierra. Toman la tierra directamente los campesinos y la trabajan, y todo el producto que sacan repercute sobre el propio campesino. Y al mismo tiempo esa zona, declarada libre y revolucionaria, se hace solidaria con ese ejército insurreccional al que le provee de material alimenticio. Incluso hay casos en el que el propio excedente que crea esas comunas rurales son enviados a la Rusia, a Moscú, en un Moscú que lo estaba pasando fatal por la guerra y por las carencias y las carestías de los productos de primera necesidad que estaba teniendo. Según las estadísticas que he podido manejar de la propia zona insurreccional magnovista, tuvo resultados bastante óptimos en un contexto de guerra, porque esas comunas fueron desmanteladas en muchas ocasiones. Con la llegada de ejércitos de distinto color, pues eran desmanteladas automáticamente, y luego ya con la victoria de los bolcheviques, pues evidentemente ese modelo quedó completamente subvertido. Pero el modelo de autogestión, de control directo de la producción, incluso en la educación, la zona insurreccional magnovista, en la zona de Guley-Polé, se estableció una escuela bajo los principios pedagógicos de Francisco Ferrer Guardia. Curiosamente, para que se vea esa porosidad también de la historia, a la primera comuna que se desarrolla en la zona magnovista, le ponen el nombre de Rosa Luxemburg. Independientemente de que Rosa Luxemburg fuese marxista y ellos fuesen anarquistas, ¿no? Pero indica que ese modelo lo que va a colisionar es un modelo distinto, revolucionario, a lo que nos lleva también a concluir que la Revolución Rusa es un laboratorio de ideas. No solo es la toma del poder del partido bolchevique, la Revolución Rusa son muchas cosas más, y entre ellas está el ejemplo o la experiencia del magnovismo. Este contexto tan complejo de la guerra civil nos da además hechos que no solo el ejército guerrillero en el caso ucraniano, sino en el resto de Rusia. Surgen y se forman diferentes ejércitos campesinos, por ejemplo en el caso de Tambov, ¿no? La rebelión de Tambov, también en Siberia Occidental, diferentes ejércitos que luchan también contra los blancos, pero también de alguna forma se organizan para evitar las requisas de grano de los bolcheviques. Es decir, que sí que es verdad que hay muy poca documentación sobre cómo funcionaban estos ejércitos y cómo aplicaban, digamos, la organización dentro de estos territorios liberados, pero bueno, eran los propios campesinos los que defendían esos territorios, ¿no? Y entiendo que de alguna forma el Mir y la Ovchina tradicionales serían fundamentales, ¿no? En este caso, tanto en su lucha contra los blancos como contra los bolcheviques, ¿no? Sí, se calcula que hubo como 300 revueltas campesinas. Lo único que sí que hay una diferencia muy grande entre esas revueltas y, por ejemplo, el magnovismo. El magnovismo sí tiene unos pertrechos ideológicos muy claros. Y cuando Makhno y el ejército insurreccional y se constituye el comité revolucionario en Guley-Polé y se crea toda la zona libre de Ucrania, ellos tienen muy claro cuál es el modelo que tienen que desarrollar, el modelo autogestionario, etcétera. Y eso le diferencia de otras revueltas campesinas que se estaban rebelando, como decías, por la requisa del grano y por la imposición de lo que se llamó el comunismo de guerra. El comunismo de guerra prácticamente desposeía al campesino de todo lo que producía en virtud de que se lo quedaba el ejército rojo para la guerra. Es el caso de Antonov en Tambov, el Antonovchina. Antonov había pertenecido al Partido Socialista Revolucionario, pero la ideología que Antonov desarrolla en esa región no es como la de Makhno, es decir, no está proponiendo una sociedad distinta, está rebelándose contra el comunismo de guerra. Aún así, eso lo que indica también es que la Revolución Rusa, no todo el mundo estaba a favor del partido bolchevique, y el partido bolchevique estaba emitiendo disposiciones políticas que incluso estaba rebelando a la propia izquierda. Evidentemente los zaristas o los blancos, los seguidores, la derecha, por decirlo de alguna forma, no iba a estar de acuerdo con el modelo bolchevique, pero la izquierda, que quería mantener un debate sobre cuál era el modelo revolucionario, tampoco se estaban sintiendo representada con un régimen que cada vez era más autoritario
autoritario que en un principio la pantalla es la guerra civil, pero que, sin embargo, el campesinado está teniendo grandísimos problemas y está habiendo hambrunas generalizadas, tanto en la ciudad como en el campo, ¿no? Y en ese contexto se entiende las grandes revueltas campesinas que existen en el interior de Rusia y que preocupó tanto a los dirigentes bolcheviques, porque en un momento dado, entre los frentes estabilizados y las revueltas interiores, la situación del gobierno bolchevique no era nada clara. De hecho, se suele hablar de dos guerras civiles, o al menos de dos fases de la guerra civil, la que va del 18 y 20 entre bolcheviques y blancos, aunque en el bando, digamos, llamémoslo bolchevique, se introducirían también, digamos, estas guerrillas campesinas, y luego la que se suele situar entre el 19 y el 21, ¿no? Que enfrentaría al poder central bolchevique, una vez ya derrotados los blancos, y a los ejércitos campesinos, ¿no? Surgido en las diferentes regiones rusas, ¿no? Es decir, una vez, digamos, acabada con la amenaza monárquica, los bolcheviques tuvieron, bueno, o decidieron no enfrentarse, digamos, a todas estas guerrillas campesinas, ¿no? Y, bueno, de hecho, aplicar una represión feroz. En el caso magnovista fue muy claro también, vamos. Sí, lo que se va a dirimir, claro, al principio nunca hubo un pacto tácito de los revolucionarios, no hay un frente revolucionario, ni mucho menos, un pacto cerrado entre bolcheviques, anarquistas, socialistas revolucionarios en contra del zarismo, pero sí hubo un entendimiento entre todas esas tendencias que tenía como objetivo proclamar una sociedad socialista. Cuando en octubre del 17 los bolcheviques se hacen con el poder, con la cooperación de los socialistas revolucionarios y con la cooperación de los anarquistas. Hay anarquistas en el comité revolucionario por el que los bolcheviques toman el poder. Lo que se empieza a postergar con la guerra civil es el debate de qué modelo revolucionario queremos para Rusia. Y en ese debate es donde yo siempre he dicho, no hay un golpe de Estado de los bolcheviques en octubre de 1917, pero sí hay un golpe de mano posteriormente, porque esas otras tendencias o esos otros movimientos revolucionarios que querían plantear su movimiento distinto al bolchevique se ven automáticamente laminados o se ven postergados, primero por la guerra y luego por la represión que el propio gobierno bolchevique, el propio gobierno comunista va a desarrollar con posterioridad. No olvidemos una cosa, en octubre del 17 los bolcheviques toman el poder. Hay comisarios del pueblo que también son socialistas revolucionarios, pero que duran muy poco tiempo, y en diciembre de 1917 los bolcheviques fundan la Cheka, que es la policía política, y esa policía política en un principio va a servir como represión para las actividades contrarrevolucionarias, pero claro, las actividades contrarrevolucionarias al final las hacen extensibles a todos los organismos que no comulgan con el partido bolchevique. Y evidentemente entre el 19 y el 21 lo que se va a dirimir es una disputa del modelo revolucionario, donde ya los bolcheviques o los comunistas con el poder del Estado tienen mucha más ventaja respecto a sus opositores o frente a sus rivales ideológicos, en que se están movilizando no solo contra los blancos, sino también por ese debate de cuál es el futuro revolucionario de Rusia. Maknovçina rüzgarına dalgalanır. Öfkemizde kara bayrak kanımızla kızıldır. Öfkemizde kara bayrak kanımızla kızıldır. Dağlarda ve ovalarda, kar altında rüzgarda, bir uçtan uca ufkuna yürüyordu partizan. Bir uçtan uca ufkuna yürüyordu partizan. El Estado central tiene todo el poder lo tienen unos pocos hombres que están destruyendo la revolución. Están destruyendo toda esperanza de auténtico comunismo en Rusia. Meten en la cárcel a gente como yo. Mi idea de la revolución no consiste en la exterminación de los disidentes políticos, y no quiero tomar parte en ello. Todos los periódicos han sido cerrados o incautados por el partido.
Todo aquel del que se sospecha que es un contrarrevolucionario es detenido y fusilado sin juicio. ¿Cuál será el final? ¿Es justificable tanta barbaridad en nombre de la defensa de la revolución? Los sueños están muriendo en Rusia, pero en mí no. Puede que tarde, pero lo veré. Creo que la revolución en plena acción te tiene un tanto confundida. Hasta ahora solo la habías afrontado en teoría. ¿Qué creías que iba a ser esto? ¿Una revolución por consenso? ¿Con todo el mundo de acuerdo ante una taza de café? Nada funciona. El año pasado murieron 4 millones, y no en una guerra, sino de hambre y tifus, en un estado con la policía militarizada que suprime la libertad y los derechos humanos. Murieron por los bloqueos de Francia, Inglaterra y América que cortaron todos los abastecimientos, y porque los contrarrevolucionarios han saboteado fábricas, ferrocarriles, teléfonos, y porque el pueblo, ese pobre, ignorante, supersticioso e inculto pueblo, trata de gobernar, lo que tú siempre has dicho que debían hacer, pero no saben cómo. ¿Creías que las cosas iban a funcionar bien enseguida? ¿Acaso esperabas que la transformación social no fuera otra cosa que un proceso cruento? Es una guerra, y tenemos que luchar como en una guerra, con disciplina, con terror, con pelotones de fusilamiento o dejarlo todo. Maknovçina, birliğidir partizanın. Sonsuza dek sileceğiz bütün iktidarları. Sonsuza dek sileceğiz bütün iktidarları. Maknovçina, rüzgarına dalgalanır. Öfkemizde kara bayrak, kanımızla kızıldır. Öfkemizde kara bayrak, kanımızla kızıldır. Öfkemizde kara bayrak, canımızla kızıldır. Sí, entiendo que de la misma forma que antes has puesto en duda, ¿no? Lo de si se podía denominar golpe de Estado o no golpe de Estado, claro, en buena parte la realidad es que el Estado estaba bastante quebrado, ¿no? De alguna forma, entonces era complicado, digamos, que directamente fuese una toma del poder y hacerse con todo el poder del Estado. Pero durante la Guerra Civil, con, digamos, la construcción del Ejército Rojo y al mismo tiempo la Checa y demás, de alguna forma los bolcheviques sí que reconstruyen ese poder, ¿no? Y ya ha llegado, digamos, el final de la Guerra Civil, están en una situación hegemónica en ese sentido, ya controlan todos los estamentos, ¿no? del Estado y efectúan, digamos, ese control y represión, ¿no? sobre el resto de movimientos. Sería un poco, no sé, al menos la explicación que encuentro yo ahí. Sí, completamente. De hecho, si somos fidedignos a lo que sucedió en Rusia en aquel momento, la revolución de febrero de 1917 es una revolución terriblemente violenta, se contaron centenares de muertos en aquella revolución, que al final acaba con la instauración de un gobierno provisional y la proclamación de la República, pero sin embargo la revolución de octubre del 17 es una revolución que no genera muertos, porque el gobierno provisional no tiene ninguna legitimidad, o sea, nadie está ya con el gobierno provisional. Los ministros han sido la toma del Palacio de Invierno, que esas imágenes de Eisenstein que siempre parecía que era épico, pero no fue así, la toma del Palacio de Invierno, pero Kerensky ha huido, parte de los ministros son detenidos por los nuevos gobernantes y solo la Guardia de la Muerte, que estaba compuesta por mujeres defendiendo el Palacio de Invierno, es los únicos que se resisten a la toma del poder por parte de unos organismos revolucionarios, el Comité Revolucionario, donde los bolcheviques son mayorías y donde se están imponiendo también en el segundo Congreso Panruso de los soviets. Es decir, posteriormente, claro, ese Estado, como tú dices, Estado quebrado, Estado fallido o Estado atomizado, para algunos como los anarquistas piensan ya le podemos dar el golpe de gracia y empezar a organizar una sociedad antiestatal. De hecho, incluso confían excesivamente los bolcheviques, los anarquistas, una parte importante del anarquismo ha visto en Lenin una posibilidad de revolucionario que se acerque a sus ideas. No hay más que leer, lo primero,
en las tesis de abril, Lenin es claro que todo el poder a los soviets y ningún poder al gobierno provisional. Pero es que en el Estado y la Revolución, Lenin está haciendo un guiño a los anarquistas y está diciendo que el fin último del partido bolchevique es la eliminación del Estado, con lo cual a los anarquistas todo eso le convence y se sienten próximo. Claro, cuando esos bolcheviques a la toma del poder lo que empiezan es a crear un Estado centralizado, un Estado fuertemente jerárquico y un Estado policial, porque la represión la va a llevar una policía concreta. Han reconstruido el ejército ya no es la Guardia Roja, ya no es ese por decirlo de una forma, ese miliciano en armas, sino que es un ejército regular donde incluso se han rescatado generales del antiguo ejército blanco. Pues evidentemente ahí va a colisionar con sus antiguos aliados a la hora de establecer cuál es el modelo revolucionario de Rusia. Por eso la Revolución Rusa es que, claro, es un proceso complejo. No es tan sencillo como los bolcheviques toman el poder y a partir de ese momento comienza el comunismo. Que ce soit l'armée rouge, les flics de Pretoria, malgré le sang qui coule. Markovchina, Markovchina, les drapeaux sont noirs pour le vent. Notre sang, ils sont noirs de nos peines, ils sont rouges de notre sang. Par les monts et par les plaines, dans la neige et dans le vent, à travers toute l'Ukraine, se levaient nos partisans. À travers toute l'Ukraine, se levaient nos partisans. Vamos a uno de los momentos más críticos para el mantenimiento del poder bolchevique, la rebelión de Kronstadt de 1921. Pero antes de preguntarte por las razones detrás de esta rebelión, me gustaría que nos cuentes quiénes son los marinos de Kronstadt y qué papel jugaron hasta la fecha. Pues Kronstadt ha sido transversal a toda la revolución rusa. En Kronstadt siempre hubo los marinos, la marina rusa fue siempre muy rebelde. Los soldados estaban muchos de ellos, como provenían de las zonas más pobres de Rusia, ellos estaban casi todos adscritos a las corrientes revolucionarias más avanzadas del momento. En 1905 no podemos olvidar, no son marinos de Kronstadt, pero la sublevación del Potemkin son los marinos los que están en esa rebelión. Y después de la Revolución del 5, los marinos de Kronstadt, esa pequeña fortaleza militar en la isla de Kotlin, a pocos kilómetros de San Petersburgo, siempre guardó un pozo revolucionario importante. Hay marinos de Kronstadt en rebeliones en 1910, en 1911, en 1914, etcétera. Siempre los marinos de Kronstadt estaban allí presentes. La Revolución del 17, evidentemente, para los marinos de Kronstadt es la gran oportunidad. Y de hecho son tan refractarios al gobierno provisional de Kerensky, primero del príncipe Lvov y posteriormente de Kerensky, que Kronstadt prácticamente se declara en república independiente dentro de Rusia. El Soviet de Kronstadt jamás obedeció ni las disposiciones del gobierno del Soviet de Petrogrado, ni mucho menos las del gobierno provisional. Ellos estaban en contra, por ejemplo, de la participación rusa en la Primera Guerra Mundial y buscaron desde el primer momento la salida de Rusia de esa guerra. Y el Soviet de Kronstadt era un soviet realmente ecléctico, era un soviet que tenía representación anarquista, socialistas revolucionarios, bolcheviques, etcétera. De hecho, la fiereza de los marinos de Kronstadt era temida incluso por la población, ¿no? Si los marinos de Kronstadt desembarcaban en Petrogrado es que iba a haber jaleo. Por ejemplo, el conflicto que tienen los anarquistas en la primavera de 1917 en la defensa de la dacha Durnovo, una dacha que ocupan los anarquistas y que hacen allí su casa anarquista, son los marinos de Kronstadt los que llegan a Petrogrado para defender la dacha Durnovo frente al gobierno provisional y frente a las disposiciones de una parte del Soviet que decide desalojar esa dacha. Es decir, Kronstadt
los revolucionarios como por ejemplo Lenin, Trotsky, etcétera, se guardaron siempre muy mucho de tener a los soldados de Kronstadt de su parte, porque era un factor importante a la hora de los movimientos revolucionarios. Y de hecho, con posterioridad, con la rebelión de la que hablaremos ahora, se verá cuál es el papel o cuál es el peso de esos marinos en la Revolución Rusa. Sí, además, durante todo ese periodo, cada vez que estallan huelgas en San Petersburgo, pues por ahí aparecían, ¿no?, los marinos de Kronstadt para, digamos, dar apoyo. Bueno, sobre todo estamos hablando de gente muy ruda y curtida, ¿no? Y dar, digamos, un apoyo de fuerza, ¿no?, dentro de las huelgas y demás. Es decir, siempre estaban dispuestos y aparecían en cualquier, digamos, levantamiento o huelga en Petrogrado. Sí, ellos... la participación de los marinos en todas las movilizaciones fue fundamental. A la altura de 1917, uno de los marinos de Kronstadt más importantes es Efim Yarchuk, que es un anarquista que había participado en la organización anarquista en Bialystok entre 1903 y 1908 y que lo encontramos a la altura del 17 en el Soviet de Kronstadt. Y siempre que había la huelga, por ejemplo, las movilizaciones de abril, las movilizaciones de julio, la oposición al golpe de Estado de Kornilov, los marinos de Kronstadt, el Soviet de Kronstadt, siempre fue de los más activos. La revolución de octubre del 17 se produce también con desembarco de marinos de Kronstadt en Petrogrado. Ellos están, por decirlo de alguna manera, metidos en el ajo. Se ganan la confianza del Comité Revolucionario para derrocar al gobierno provisional y iniciar un modelo completamente distinto. Y de ahí viene un poco la frase de Trotsky, ¿no?, de los marinos de Kronstadt como el orgullo y la gloria de la revolución. Y en este sentido, en esta frase tan famosa, yo recuerdo otra también del propio Trotsky, que quizás es menos conocida, pero también me parece que, o quizás es aún más significativa viendo lo que sucedió después, y que decía algo así como: los marinos de Kronstadt son la vanguardia de la revolución, y ellos nos señalaron el inicio y ellos nos señalarán el final. Y en este sentido me gustaría ya llegar un poco al contexto de la rebelión de Kronstadt. Nos situamos en 1921 con, ya todo lo que ha sucedido, ¿no?, la guerra civil y los diferentes insurrecciones, la transformación en dictadura, digamos, del gobierno bolchevique. ¿Cuáles son las razones, digamos, que desembocan en o el contexto en el que se desemboca esta rebelión de Kronstadt? Pues las razones son varias. La guerra civil a finales de 1920 está tocando a su fin. Evidentemente va a ser favorable a las armas bolcheviques. Los marinos de Kronstadt, como personal integrante del ejército, han estado combatiendo en la guerra, pero cuando se acerca al final, ellos quieren volver a plantear algunas cuestiones que han quedado en el tintero en 1918, después de la toma del poder de los bolcheviques, y es el modelo revolucionario que se está desarrollando en Rusia. ¿Cuál es el modelo de los soviets? Para Kronstadt, su soviet, que era muy plural, donde había representación de todas y cada una de las tendencias revolucionarias, era el modelo a seguir. Kronstadt pretendía un modelo socialista del que ellos siempre reivindicaban la revolución de octubre del 17. El modelo es octubre del 17, la unión de las organizaciones, de las ideas, de las ideologías revolucionarias para construir una sociedad distinta. Pero lo que criticaban era que, a medida que ha ido pasando el tiempo, el partido bolchevique, el partido comunista, ha ido estableciendo una dictadura, que los soviets ya no gozan de esa libertad que tenían en 1917, sino que son correas de transmisión de los partidos, que el comunismo de guerra tiene que acabar, que el modelo económico tiene que ser puramente socialista y tiene que ser puramente horizontal, y sobre todo la libertad de expresión. Para los marinos de Kronstadt es inviable que un régimen que se autodenomina comunista, un régimen que se autodenomina socialista, esté encarcelando a revolucionarios anarquistas o a revolucionarios socialistas revolucionarios. No lo pueden consentir los marinos de Kronstadt. Y eso es lo que hace que en febrero de 1921, también en conexión con una serie de huelgas que se habrían producido en Petrogrado a finales de 1920, inicio de 1921, que no tiene la misma significación, porque en Petrogrado sí que hay una actividad importante de mencheviques, de socialistas, de seristas que están pidiendo la asamblea constituyente, etcétera. Los marinos de Kronstadt en ningún momento, en la revuelta de 1921, van a pedir ni la asamblea constituyente, ni el regreso del zarismo, ni el desalojo, por decirlo de alguna forma, de los bolcheviques
bolcheviques del poder, sino reconducir la situación hacia un modelo revolucionario que habían abandonado en 1917. Y eso llevará a colisionar con el gobierno del partido bolchevique. Los bolcheviques se niegan a negociar el modelo revolucionario. Para los bolcheviques ya estaba claro. Para los comunistas el modelo revolucionario era el suyo, el que ellos habían impuesto y eran los gobernantes. El resto ya no tenía ningún tipo de sentido. Y lo que comienzan sobre todo es una campaña de intoxicación sobre Kronstadt. Que si Kronstadt ya no son los marinos de 1917, que esos marinos se han echado en manos de los generales blancos, etcétera, etcétera. Curiosamente les acusan a los marinos de Kronstadt de estar en connivencia con los generales blancos, con los contrarrevolucionarios, y uno de los que reprime la revuelta de Kronstadt es Tukhachevsky, que es un militar que procede del zarismo, ¿no? Y en ese momento ya están al servicio del ejército rojo. Es decir, comienza a surgir una serie de mitos alrededor de Kronstadt que al final lo que termina es con una represión por parte del gobierno bolchevique contra esos marinos a los que consideran en ese momento ya sediciosos. Trotsky llegó a decir que los iban a aplastar como a perdices, los denomina la canalla contrarrevolucionaria, ya no es la florinata de la revolución, ya no es el orgullo de la revolución, sino ha pasado a denominarse la canalla contrarrevolucionaria. Pero analizando los documentos de Kronstadt, analizando sus reivindicaciones, analizando la documentación que ha dejado ese soviet de Kronstadt, las memorias de los propios integrantes que lograron salvar la vida, en ningún momento Kronstadt está pidiendo lo que los bolcheviques decían que pedían. Los bolcheviques decían que Kronstadt iba a pedir la Asamblea Constituyente y el restablecimiento del mercado libre, la vuelta al liberalismo y al capitalismo en Rusia, cuando lo que estaba pidiendo Kronstadt era la libertad de prensa para todas las organizaciones de izquierdas y el desarrollo del soviet libre y del socialismo horizontal y autogestionario. Curiosamente, cuando Kronstadt es reprimido, en ese 10º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, posteriormente, los bolcheviques van a introducir la NEP, la nueva política económica, que sí será una mezcla entre capitalismo y socialismo. Dejan de un lado el comunismo de guerra, pero van a introducir la variable del libre mercado, justamente a lo que estaban acusando a los marinos de Kronstadt. Kronstadt es el último acto, por decirlo de alguna forma, del intento de desviar o el intento de darle otro sesgo a la revolución que había nacido de las jornadas de 1917. Y curiosamente, yo esto lo mantengo tanto en mi libro como lo he mantenido en conferencias y en clases, quien mejor entiende la revuelta de Kronstadt es Lenin. Es Lenin. Es Lenin porque Lenin no se deja llevar por la cuestión de si son contrarrevolucionarios, si están con los blancos, etcétera. Para Lenin es una revuelta de la izquierda. Y si ellos establecen un debate a la altura de 1921 con la izquierda del partido, a la izquierda del partido bolchevique, porque ojo, en Kronstadt no solo se rebelan los anarquistas, hay anarquistas, pero también hay socialistas revolucionarios y hay bolcheviques que no están de acuerdo con el propio gobierno del Partido Comunista. Si ellos establecen un debate a esa altura con esos revolucionarios, pueden perder la batalla y no van a permitirlo después de 3 años de guerra y de haber consolidado el poder como lo tenía ya en ese momento el partido bolchevique. Por eso, para Lenin, la única solución, a pesar de que él siempre, o en un momento dado, él tuvo muchas simpatías por esos marinos de Kronstadt, la única solución es reprimir la revuelta de Kronstadt. Sí, porque en ese sentido esta rebelión que comienza de alguna forma en la cubierta del Petropavlovsk, ¿no? Uno de los 2 barcos principales, ¿no? El Sebastopol y el Petropavlovsk, en la famosa declaración del Petropavlovsk, digamos las demandas, como nos comentabas, tienen poco que ver con cualquier planteamiento, llamémosle democrático liberal, sino que cuando exponen esas exigencias de libertad de prensa, de reunión y asociación, se refieren a las organizaciones obreras y campesinas, a los sindicatos, tienen multitud de reivindicaciones sobre la liberación de socialistas y anarquistas, a la demandada autonomía de las comunas rurales, de los soviets y del resto de organizaciones proletarias. Es decir, no son sospechosos de planteamientos reformistas, ni mucho menos contrarrevolucionarios, ni siquiera interesados, puesto que las reivindicaciones son generales para toda Rusia, ¿no? En este sentido, entiendo que plantean un desafío al gobierno bolchevique, es decir, se la juegan, ¿no? Poniéndoles en el dilema de o acceder a estas peticiones o asaltar Kronstadt, que son, digamos, unos de los símbolos, ¿no? de la revolución, de asaltar Kronstadt por las armas, ¿no? Que es un poco lo que sucede, ¿no? Que finalmente. Sí, las reivindicaciones no tienen nada que ver con lo que se le acusa. Ojo, las acusaciones sí tienen base, porque es verdad que desde el extranjero las fuerzas
socialistas revolucionarios que ya se han exiliado, mencheviques que están exiliados, algunos elementos contrarrevolucionarios que ya están exiliados, sí que están haciendo ojos a una posible, desde los periódicos que ellos defienden, a una posible sublevación en Kronstadt, que tienen contactos en Kronstadt, que están haciendo recolecciones para que poder subvencionar a marinos de Kronstadt que se quieren sublevar contra el poder dictatorial bolchevique, etcétera. A eso se agarra el partido bolchevique para intentar justificar la acción que está haciendo. Pero luego, a fin de cuentas, los protagonistas de la revuelta de Kronstadt no son ninguno de esos actores. En realidad los protagonistas son Petrichenko, Perepelkin, Balk, todos los que están dentro, como tú dices, del Petropavlovsk y del Sebastopol, que son integrantes del Soviet. De hecho, los delegados bolcheviques que están en Kronstadt, Vasiliev, Kuzmin, etcétera, son arrestados, pero en ningún caso se les pasa por la cabeza ejecutar a nadie, porque consideran que, a pesar de que están en contra de los bolcheviques siguen siendo compañeros de la revolución. Muchos integrantes de esos marinos de Kronstadt vienen del partido bolchevique, Petrichenko entre ellos. Él ha sido integrante del partido bolchevique hasta 1920. Hay un dato, por ejemplo, que la mayoría de los historiadores no tocan, pero los índices de afiliación del partido bolchevique están perdiendo efectivos a la altura de 1921 porque campesinos, soldados y trabajadores no están de acuerdo con la política que están llevando los bolcheviques. Y la rebelión de los marinos de Kronstadt es un ejemplo de ello. Algunos tienen vinculaciones anarquistas, como Perepelkin, pero otros vienen del bolchevismo, otros se mantienen dentro del partido bolchevique. Es decir, nada que ver con las acusaciones contra las que con Kronstadt se efectúa, ¿no? En ese sentido podemos decir que la represión de Kronstadt es el último acto de la izquierda revolucionaria, de un modelo revolucionario distinto contra las políticas que estaba imponiendo el partido bolchevique, el partido comunista. La rebelión de aquellos días de febrero de 1921 en la isla de Kronstadt, frente a la ciudad de San Petersburgo, se cimentó sobre la cubierta del Petropavlovsk. En aquel barco, los marinos del Soviet proclamaron sus demandas, unas demandas que partían de la exigencia de liberación de los presos socialistas revolucionarios y anarquistas, de la vuelta a los principios de organización desde abajo, devolviendo la autoridad a los comités locales, a los soviets y a las asambleas campesinas. Bajo el lema "todo el poder a los soviets", abajo los bolcheviques, plantearon un desafío de gran calibre a la dictadura recién instaurada. Más si cabe, si consideramos que no había margen ni tiempo para la negociación, y mientras los barcos Sebastopol y Petropavlovsk permanecían encallados en el hielo apuntando sus cañones hacia San Petersburgo, los líderes bolcheviques debían organizar el asalto armado antes de que el deshielo aislase Kronstadt de la ciudad y se hiciese inexpugnable. Esta urgencia provocó un asalto más violento y desesperado aún si cabe, a consecuencia del cual el hielo que unía Kronstadt y San Petersburgo fue teñido de rojo, y no del rojo de las banderas precisamente. La represión que siguió al asalto fue brutal, y la historia de esta rebelión sepultada en el olvido, por la incomodidad que suponía para tantos simpatizantes del nuevo régimen bolchevique a lo largo del mundo, la realidad que se escondía detrás. Además, está ya en un momento crítico, ¿no?, del poder bolchevique, porque estamos hablando, bueno, de este finalizar de la guerra civil, pero también estamos en un momento en que dentro del propio partido bolchevique estaba habiendo, digamos, una facción, ¿no?, o diferentes facciones que estaban demandando mayor democracia interna del partido, pero sobre todo en el caso de la oposición de los trabajadores, liderado por, entre otras, por Alexandra Kollontai, digamos, criticando, digamos, la militarización del trabajo
trabajo y demás, y la vuelta un poco al control obrero, ¿no? Y a la democracia dentro de las fábricas, ¿no? Y todo esto además dentro de la celebración del 10º Congreso del Partido Bolchevique, ya con el nombre de Partido Comunista, ¿no? En este momento, digamos, Lenin está viendo un poco peligrar esa hegemonía, ¿no? que tenía, y además tomando la decisión de reprimir un levantamiento de unos compañeros de viaje revolucionarios que en este sentido habían sido intachables hasta ese momento, ¿no? Es decir, es un momento crítico en ese sentido para el poder bolchevique, como nos dices. Si llegan a entrar al debate, claro, igual se hubiera derribado todo, ¿no? Pero sí que es un poco el momento en el que estamos hablando de Kronstadt, como nos has mencionado, en una isla enfrente de Petersburgo, y además en un tiempo en el que estaba el mar congelado, ¿no? Y a punto de descongelarse, es decir, que un asalto por tierra, digamos que necesitaban atacar rápido, ¿no? Asaltar rápido Kronstadt, ¿no? Y tomar esa decisión rápido, ¿no? A todo esto, claro, con los dos barcos, el Petropavlovsk y el Sebastopol, apuntando hacia Petersburgo, hacia Petrogrado. Sí, a nivel militar, evidentemente, para el Ejército Rojo era fundamental que ese ataque fuese lo antes posible, para no encontrarse con ningún tipo de problema del deshielo que podría imposibilitar la toma de Kronstadt y hacer de esa fortaleza algo realmente inexpugnable para el propio ejército. Y sí, efectivamente, en el interior del partido bolchevique, o sea, cuando alguien pregunta ¿cuál es la diferencia entre Lenin y Stalin? Hombre, entre Lenin y Stalin hay muchas diferencias de opinión, diferencias de acción, diferencias de organización, pero la gran diferencia es que en el partido bolchevique con Lenin sí tenía corrientes internas, aunque a Lenin no le gustaba absolutamente nada, porque el leninismo es muy centralista y no quería corrientes. Lenin es un personaje, a mí es uno de los personajes más interesantes de la revolución, que más me entusiasma, porque es muy preclaro, porque tiene unas ideas muy claras, porque tiene unos análisis realmente excepcionales sobre la situación, pero es un personaje extremadamente dogmático, y eso es algo que lastró la propia personalidad de Lenin a la hora de la toma de decisiones, como en este caso en Kronstadt. Pero dentro del partido en aquel momento sí existía una oposición obrera, como tú has dicho, que es la de Alexandra Kollontai y Sliapnikov, pero una cosa tiene que quedar clara: la oposición obrera de Kollontai se posicionó a favor de la represión de los marinos de Kronstadt, a pesar de que dentro de ese 10º Congreso fue tachada ella de desviacionista anarcosindicalista. Sin embargo, Kollontai era consciente, incluso algunos de esos de esa oposición obrera, en ese Congreso se presentaron voluntarios para asaltar la fortaleza de Kronstadt. La visión de que se tenía que solucionar la cosa en una mesa de negociación, por ejemplo, fue una de las propuestas que Emma Goldman y Alexander Bergman plantearon al gobierno bolchevique. La creación de una comisión donde participaran anarquistas, donde participaran gente no adscrita al gobierno, gente adscrita al gobierno y marinos de Kronstadt, para buscar una salida, un entendimiento entre las corrientes revolucionarias. Evidentemente, el gobierno se negó, no quería negociar bajo ningún concepto con los marinos de Kronstadt. Sabía que era la oportunidad que tenían para poder vencerles definitivamente y despejar el campo de cualquier tipo de oposición. Makhno había sido vencido en Ucrania, todavía quedaba, porque hasta verano de ese año no sale definitivamente de Ucrania, pero el ejército insurreccional magnovista está roto. Tiene el problema todavía en Tambov, porque la revuelta de Tambov no finaliza hasta 1922, quiere acabar lo antes posible con los conatos de oposición de la izquierda, que en ese momento son Makhno y Kronstadt. Y si lo dilataban más, pues podrían tener algún tipo de problema, y por eso la solución al conflicto fue extremadamente rápida y extremadamente sangrienta, porque la toma del Ejército Rojo de la fortaleza de Kronstadt se saldó con fusilados, detenidos, se le cambió el nombre a todos al Petropavlovsk, al Sebastopol, dejaron de llamarse así. La Plaza del Ancla dejó de llamarse Plaza del Ancla y pasó a llamarse 18 de marzo, me parece, por la revolución de la Comuna de París, etcétera. Precisamente decía eso, que por ejemplo el Sebastopol, ¿no?, pasó a llamarse Comuna de París, ¿no?, lo cual es casi, no sé si algo un poco cínico, ¿no?, ya que la historia un poco de la rebelión de Kronstadt sería un poco similar a la de la Comuna de París en este sentido, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, Trotsky, por ejemplo, llegó a enfrentarse en el año 17 con los marinos de Kronstadt. Los marinos de Kronstadt tenían intención de matar a Víctor Chernov, que era uno de los
el presidente de la Asamblea Constituyente y uno de los socialistas revolucionarios de más raigambre dentro del movimiento revolucionario ruso. Y es una intermediación de Trotsky la que consigue que los marinos de Kronstadt no ejecuten a un personaje que históricamente era muy importante como Víctor Chernov. Es decir, el poder de los marinos de Kronstadt era espectacular, por eso su derrota era prácticamente la derrota de la revolución rusa o del concepto de revolución rusa que había unido a varias ideologías revolucionarias en octubre del 17. Bueno, y como nos comentas, esta rebelión acabó con una represión absoluta y como nos dices fue un poco el epílogo, ¿no? de la izquierda, pero no solo incluso de la izquierda. Nos has mencionado antes la figura de Lenin como un personaje fascinante. Pues bueno, tuvo la capacidad que mientras tenía esta crisis, digamos, enfrente, ¿no? en Kronstadt, dentro del partido, también en ese 10º congreso, logró además aprobar, digamos, la prohibición del faccionalismo, es decir, de alguna forma que el Comité Central fuera el absoluto dirigente. Digamos, de una tacada acabó con cualquier tipo de democracia interna del partido, al mismo tiempo que acababa con por un lado los enemigos internos, no, digamos los disidentes o cualquier debate dentro del partido, y por el otro lado cualquier disidente externo, en este caso los marinos de Kronstadt, al mismo tiempo que en Tambov estaban también acabando con la rebelión de Antonov. Sí, claro, Lenin, como te comentaba antes, es un personaje muy dogmático. Tiene libros muy interesantes como El desarrollo del capitalismo en Rusia, El estado y la revolución, las propias tesis de Abril, sobre el patriotismo, la cuestión nacional, etcétera, pues tan en boga con los temas actuales del tema de la cuestión nacional. Pues todos estos dirigentes tienen ideas muy preclaras de cómo tenía que ser su modelo revolucionario. Y desde luego los análisis de Lenin, no se puede entender la revolución rusa sin entender a Lenin, y no se puede entender cuál es el devenir del partido bolchevique sin entender a Lenin, porque es el fiel reflejo de lo que es el partido bolchevique. Lenin es el bolchevismo. Y eso se dio cuenta los delegados españoles que fueron al Congreso de la Tercera Internacional, tanto Ángel Pestaña por la CNT como Fernando de los Ríos por parte del Partido Socialista. Cuando conocieron a Lenin sacaron esas conclusiones, ¿no? O sea, es un personaje fascinante, pero es un personaje que no, o sea, no da opción al debate abierto. O sea, son sus ideas y los que no están con él pues los va a tener enfrente. Y en ese sentido, cuando Lenin muere, lo que él no puede evitar es que haya distintas formas de entender el partido, ¿no? Y cuando Lenin muere, pues evidentemente hay una guerra abierta por cuál es el modelo de partido político que tiene que existir entre Bukharin, Zinoviev, Trotsky, Stalin, etcétera, que al final se lleva el gato al agua Stalin, y lo que pasa es de ser una dictadura del partido a una dictadura unipersonal de Stalin. Bueno, con esto, digamos, terminaría, digamos, esto que nos comentas, este epílogo, ¿no? de la Revolución Rusa. Yendo un poco hacia otro lado ya para terminar, ¿cuál sería un poco el reflejo de la Revolución Rusa, la llegada o cómo reaccionaron, digamos, en este caso en España, los anarcosindicalistas o el anarquismo en general en España a la Revolución Rusa? Pues mira, me encuentro ahora mismo trabajando precisamente sobre ese tema. El anarquismo español recibe la Revolución Rusa con los brazos abiertos. Curiosamente, el Partido Socialista es más reacio a la hora de analizar esa Revolución Rusa, pero sin embargo el Congreso de la CNT de 1919 declara su total adhesión a la Revolución Rusa, se hace partícipe del comunismo libertario, pero adhiere sin contemplaciones a la CNT a la Tercera Internacional, aunque luego manda Ángel Pestaña y emite una serie de informes que hacen revocar esa situación, tanto el informe de Ángel Pestaña como el de Gastón Leval. Pero por ejemplo es muy curioso observar la evolución del periódico Solidaridad Obrera entre febrero de 1917 y 1921, cómo van analizando esa revolución rusa. Incluso llegan a publicar por partes textos de Lenin. Consideran que los bolcheviques son poco menos, en Tierra de Libertad, poco menos que semidioses que han destruido el Estado, incluso que se ha proclamado la anarquía en Rusia. Es decir, tampoco las informaciones que llegaban hasta España eran muy claras de lo que estaba sucediendo, y desde luego los anarquistas no tenían claro lo que estaba sucediendo con los anarquistas rusos. Es cuando va Ángel Pestaña a Rusia y se entrevista con ellos y con Kropotkin, etcétera, y es cuando comienza a ver que lo que está pasando en Rusia no es lo que en España se cree, ¿no? Y
Y, por ejemplo, cuando el Lusovsky, que es el delegado de los sindicatos rusos, le dice a Ángel Pestaña que el objetivo es que el sindicato tiene que estar por debajo del partido, pues evidentemente eso choca directamente con las ideas anarcosindicalistas de la CNT, y al final la conferencia de Zaragoza de 1922 se revoca la adhesión de la CNT a la Tercera Internacional. Pero desde luego la Revolución Rusa para el anarquismo español es un fenómeno que defienden desde el primer minuto. Y cuidado, todos los testimonios, los de Ángel Pestaña, los de Manuel Buonacasa, etcétera, llevan en clave una cosa. Una cosa es la Revolución Rusa y otra es el gobierno de los bolcheviques. La Revolución Rusa se defiende hasta el final. Lo que han hecho los bolcheviques es establecer una dictadura y desvirtuar la Revolución Rusa. Y ese será siempre un discurso dentro del propio anarquismo español. Se apoya la revolución, se apoya la transformación, se apoya la Revolución Rusa como tal, pero no se va a apoyar la dictadura de ningún partido político. Eso ya, evidentemente, a partir del 22, una vez que han visto lo que sucedía en Rusia y han sacado sus propias conclusiones. Bueno, pues yo creo que es la mejor forma de terminar precisamente con esa idea, que yo creo que es la mejor forma de acercarse o de intentar entender la Revolución Rusa, esa diferenciación entre la revolución o las revoluciones, ¿no? Porque fue quizás un caleidoscopio de revoluciones, y precisamente el gobierno bolchevique, ¿no? Sí, totalmente. Pues Julián, nada, muchas gracias una vez más, vamos, una gozada poder contar contigo. A vosotros por invitarme y poder cederme un espacio. Soy Arturo, rey de los bretones. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Pues te equivocas. Vivimos en una dictadura, una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases trabajadoras... Creo que debemos afrontarlo. Si bolchevismo es que los campesinos se incauten de las tierras y los obreros de las fábricas, Rusia no es el lugar donde está implantado el bolchevismo. Hoy hemos hecho un recorrido por la Rusia revolucionaria a través del modelo de los soviets como estructuras de autogobierno, de gestión de la sociedad, a través de la revolución magnovista en Ucrania, inspirada en principios libertarios, y por último la rebelión de los marinos de Kronstadt. Si os habéis fijado, las tres experiencias están recorridas por un espíritu común, un sentimiento de traición a los principios que caracterizaron las luchas revolucionarias desde el verano y el otoño de 1917. Es decir, la autonomía y autogestión de los diferentes organismos revolucionarios locales como estructuras para autoorganizar la sociedad desde abajo. Principios que en su propaganda el propio partido bolchevique enarboló en aquellos meses de combate. En cualquier caso, como hemos visto, la Rusia revolucionaria no fue ni homogénea ni siguió una única línea, sino que tuvo diferentes protagonistas, proyectos y desenlaces. La semana que viene volveremos una vez más a Rusia para adentrarnos en las posturas del marxismo de la época, el desarrollo del leninismo y los debates y quiebras que produjo en buena parte del socialismo. Hasta la semana que viene. Magnovchina, tes drapeaux sont noirs en avant, ils noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Par les morts et par les plaines, dans la neige et dans l'eau, à travers de toutes les graines, c'est nos partisans, à travers de toutes les graines, c'est nos partisans. Au printemps, et Lénine, en hiver, le prénom allemand, à l'automne, la Magnovchina, se lève et tombe en vent.
Magnovcina, amène une voix de nos partisans que combattaient en Ukraine contre les rouges et les blancs. Magnovcina, amène une voix de nos partisans.